Vamos a platicar ya con nuestros entrevistados del día de hoy, precisamente tomando en consideración este contexto bélico allá en Europa del Este. Tenemos en la línea al secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz y también presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, José Luis Lima. Y es que si bien el conflicto bélico en Ucrania no afectará de manera directa a las haciendas locales, el impacto de estos petroprecios y el alza en las tasas de interés, pues sí son factores que pueden inquietar a las finanzas de algunas entidades federativas, si no es que a todas. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Buena tarde, un gusto saludarte. Igualmente, tú como presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, José Luis, ¿cómo estás observando pues el entorno que se empieza a configurar por el impacto que esta guerra pues pudiera tener en las tasas de interés, en la disrupción que estamos viendo en las cadenas productivas y el impacto que pudiera tener en la compra de algunos commodities? Sí, fíjate que es un tema que precisamente en la pasada comisión permanente que fue en Quintana Roo fue uno de los temas que se tocó con todos los secretarios. Lo que estamos de forma en coordinación, en conjunto, estableciendo medidas es para prevenir, es decir, estamos tratando de fortalecer los ingresos propios de las entidades federativas, homologar algunos impuestos, derechos, y bueno, coordinarnos sobre todo para evitar cualquier tema ahí de evasión fiscal entre entidades federativas. Entonces por ahí es que estamos trabajando, digo, teniendo también en cuenta el tema de que el monto del FEIEF, que era el monto que está en la Secretaría de Hacienda para estabilizar los ingresos por cualquier situación, pues ha disminuido, hay cerca de 20,000 millones de pesos. Y bueno, también un poco la perspectiva que también el mismo subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, pues planteó, pues es las expectativas de crecimiento, que si se van a cumplir o no con todo este evento bélico. Entonces, pues bueno, lo que estamos tratando de hacer los estados es prepararnos, estar prevenidos. También, pues, tiene un impacto, como tú dices, en las tasas, que tal vez afecta el tema del servicio de la deuda, es decir, la deuda que tienen muchas entidades federativas que está a tasa variable, pues también podría tener un impacto en las finanzas públicas y que, bueno, podría deteriorar mucho este tema. Entonces, lo que estamos haciendo los estados y lo que está haciendo Veracruz, pues es tomar previsiones en ese sentido ante cualquier efecto que pudiera tener en los ingresos de las entidades federativas. Por supuesto, José Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José Luis, ¿cómo arrancan los estados, las entidades federativas, sus finanzas? Hemos visto que pues varios de los nuevos gobernadores que han asumido su cargo pues han tenido complicaciones para pagar la nómina a los maestros o pagar algunos servicios. Sí, 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 la verdad es que es un tema que se tocó también en la comisión. Es un tema ahí relacionado también con la deuda, con los temas de anticipos, de participaciones, que también pues impactaron en el flujo que están recibiendo las nuevas entidades federativas, que pues, bueno, afectó y no, pues, complicó el tema del tema de la nómina, por ejemplo, para el tema de los maestros, que es un tema muy importante a nivel nacional. Pero bueno, ya estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Hacienda para tratar de evitar estos temas. La verdad es que ha habido una contención, por así decirlo, en el tema del endeudamiento. La ley de disciplina en parte ayudó a detener el endeudamiento que estaban teniendo las entidades federativas. Pero bueno, sin embargo, hay algunas que sí se han deteriorado mucho en el tema del endeudamiento y que pues ha tenido un impacto en sus finanzas, como lo hemos visto. Pero bueno, desde la comisión pues lo que estamos tratando de hacer es trabajar en coordinación con la Secretaría de Hacienda para evitar que vuelva a pasar estos esquemas que acontecieron recientemente. ¿Por dónde van esas pláticas o esas negociaciones o esa hoja de ruta de trabajo con la Secretaría de Hacienda, José Luis? Sí, pues pasa por el tema de fortalecer los ingresos propios. Otro tema importante que estamos revisando pues es estos convenios de coordinación administrativa con el SAT, por ejemplo, con el tema de créditos fiscales, donde pues obviamente el SAT no tiene la capacidad para cobrar a todos los contribuyentes, entonces ahí es donde entra el apoyo con los estados y que bueno, también los estados puedan tener
un ingreso por el cobro de estos créditos fiscales, que también pues es un tema importante de ingresos para los estados. Fortalecer el tema de los ingresos propios. Este año pues hubo muchas modificaciones por ejemplo, en el impuesto sobre nóminas. Muchos estados aumentaron el impuesto sobre nómina. Prácticamente podríamos decir que ya se está homologando a nivel nacional al 3%. Y bueno, entonces un poco vamos por ahí, tratar de homologar tasas, tratar de ver otros temas, incluso que no se han tocado, como el tema de la tenencia, los derechos vehiculares también, homologarlos, evitar estos tipos de paraísos que se van a emplacar a otros estados como Morelos, Tlaxcala. Entonces, evitar también temas como estos, pues, que también deterioran las finanzas de las entidades federativas. Claro. ¿Y existe, José Luis, digamos que un consenso para alcanzar, por ejemplo, en este caso que nos platicas de los derechos vehiculares y la tenencia, un consenso para homologar las tasas? Sí, estamos empezando precisamente en mesas de trabajo. La idea es tener un proyecto en el transcurso del año, así como ya se está haciendo un consenso con el tema del impuesto sobre nóminas. Esperamos que en los futuros meses podamos ya establecer un proyecto y que podamos votar en la Comisión Permanente de las entidades federativas y que puedan echarse a andar incluso para el próximo año. De lo que has podido observar como presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, evidentemente, pues cada estado o un conjunto de estados compartirían eh, mismos riesgos o misma vulnerabilidad frente al entorno macro que se está empezando a decantar por esta guerra y por el efecto también del coronavirus, 2 años de pandemia. Sí. ¿Sientes tú que hay algunas entidades mejor blindadas, mejor plantadas para esta que dicen algunos se está configurando como otra tormenta perfecta que puede mermar las finanzas estatales? Sí, pues yo creo que los estados que dependen en menor medida de las participaciones federales, desgraciadamente, prácticamente la mayoría de las entidades federativas dependen en más de un 90% de los ingresos de origen federal. Entonces, estas entidades pues son las más afectadas en caso de que haya un efecto internacional, porque pues, tienen una alta correlación con los ingresos del país. Y en cambio, pues las entidades que tienen mayores ingresos propios, como es Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, pues sí tienen cierta manera, forma de contrarrestar los efectos que pudiera haber en los ingresos en las finanzas estatales. De ahí la importancia precisamente que en la coordinación estamos platicando de estas reformas, de estas medidas para fortalecer los ingresos propios de las entidades y que podamos tener esta medida para contrarrestar cualquier efecto que pudiera haber en los ingresos de las entidades federativas. Pero sí, evidentemente, pues las entidades que pues tienen más ingresos propios son las que podrán afrontar de mejor manera el posible impacto que pudiera haber en las economías subnacionales. José Luis, el tema de las pensiones, no solamente de los trabajadores de los estados, sino también de las universidades estatales, está digamos que en la agenda de su plan de trabajo de esta comisión. Sí, está dentro de algunos de los temas. La verdad que no lo vemos en la agenda nacional, es decir, en la agenda del gobierno federal, no está planteándose al menos en este año. Las entidades pues lo traen porque pues es una fuerte presión en las finanzas estatales de muchos estados. Entonces sí, las traemos nosotros como entidades dentro de la agenda, pero sí hacer notar que pues no dentro de la agenda de la Secretaría de Hacienda no está para tocarse, al menos en este año. Oye, José Luis, decías hace rato que, bueno, los estados pues es un planteamiento que siempre ha estado ahí, con crisis o sin crisis, ¿no? Que es Sí. la creatividad, la capacidad que tiene cada entidad federativa para, pues, encontrar fuentes de financiamiento, fuentes de recaudación. ¿Sientes tú que en estas condiciones hay espacio para buscar esas fuentes nuevas de recursos para los estados? Sí, evidentemente es complicado, la verdad es que entiendo el punto a donde vas. Sí, digo, pues todo el tema del impacto que tuvo el COVID en la economía, de por sí que ya veníamos en un proceso de desaceleración
económica mundial, pues sí, ha complicado, pero sí, debemos hacerlo. Digo, es complicado y es difícil también en esos momentos estar políticamente, pero es necesario, ¿no? Hay grandes necesidades en los estados de infraestructura, de temas de caminos, carreteras, educación, salud. Entonces, pues también requerimos recursos y también pues para afrontar cualquier choque externo que pudiera tener las entidades. Pero bueno, sí, es un escenario complicado, muy complicado, pero tenemos que hacerlo, no tenemos de otra. Y eso es pues, lo que estamos viendo a nivel nacional, que otros estados están creando algunos impuestos, temas de impuestos ambientales, temas de impuestos mineros, impuestos cedulares. Entonces, si vemos la dinámica y cómo se han comportado este año los estados, pues todos están yendo hacia ello. Es un año complicado, pero pues sí, están trabajando los estados en eso, en fortalecer sus ingresos propios. Pues José Luis Lima, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz y presidente también de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en esa calidad te entrevistamos hoy. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas